¿Qué nos enseña a nosotros en estos días, en estos tiempos que vivimos? La fe de Juan el Bautista, ¿sí? Y podemos aprender muchas cosas de Juan el Bautista. La fe de Juan el Bautista Juan el Bautista fue quien allanó el camino, quien tenía un propósito, tenía que allanar el camino para que viniera el Mesías. Juan el Bautista, mis hermanos, fue anunciado por los profetas, fue anunciado por Isaías, fue anunciado por Malaquías. Miren, en el Antiguo Testamento Isaías profetiza sobre Juan el Bautista. Miren, Isaías 41, yo les voy a decir que lo pongan nomás, no lo busquen. Ya está años antes, ya Isaías profetizaba la venida de Juan el Bautista. Isaías 41 dice: consolaos, consolaos, pueblo mío, dice vuestro Dios. Verso 2 dice: hablad al corazón de Jerusalén, decidle a voces que su tiempo es ya cumplido y que su pecado es perdonado, que doble ha recibido de la mano de Jehová por todos sus pecados. Y acá está: voz que clama en el desierto, preparad camino a Jehová, enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios. Todo valle sea alzado y bájese todo monte y collado, y lo torcido se enderece y lo áspero se allane, y se manifestará la gloria de Jehová, y toda carne juntamente la verá, porque la boca de Jehová ha hablado. Tremendo. Años antes, ya Isaías profetiza sobre... ¿De quién está hablando acá? De Juan el Bautista. El ministerio de Juan el Bautista. ¿Recuerdan? Yo solamente soy una voz que clama en el desierto. ¿Y saben qué hacía esa voz? Llamaba a los hombres al arrepentimiento. Él estaba allanando el camino, preparando, ¿no?, para que los hombres se vuelvan a Dios. Y el mensaje era el arrepentimiento. Fue el ministerio de Juan el Bautista, la plataforma donde marcó un tiempo. Dice: el tiempo se ha cumplido, dice Isaías, ¿no? Y que fue que preparó el camino para la llegada del Mesías, la llegada de Cristo. ¿Sí? El llamado de Juan hacia los hombres era que enderezaran sus caminos. Por eso bautizaba con el bautismo del arrepentimiento. Por ende, su ministerio fue en lugares desiertos, en lugares de soledad. Él estaba en el desierto y era una voz que clamaba y llamaba a los hombres a que se arrepientan. Pero no solamente Isaías profetiza sobre Juan el Bautista, también profetiza Malaquías. ¿Sí? Hubo un tiempo donde Dios no habló. 400 años de silencio. Dios no hablaba. ¿Se imaginan, mis hermanos? 400 años sin que Dios emitiera una palabra. Hubo un silencio, pero Malaquías, últimos versículos del Antiguo Testamento, profetizan sobre Juan el Bautista. Malaquías 4:5 dice: he aquí, yo os envío, dice el profeta Elías, antes que venga el día de Jehová grande y terrible. Él hará, dice, volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres. No sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Ahí está. Pero ahí dice Elías, pastor. Bueno, ya vamos, ¿sí? Ahí vamos a desglosar eso. El ministerio de Juan el Bautista, ¿no? Mandó, ¿no?, un profeta. Una voz, el profeta era la voz de Dios, ¿sí? Y el ministerio de Juan el Bautista preservó la bendición de Dios sobre la tierra. Es lo que nos dice Malaquías. Él preparó el camino para que Jesús viniera, y Juan el Bautista era ese llamado Elías. Esa voz que no se escuchó la voz de Dios por 400 años, durante ese lapso y ese tiempo entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. Por eso cuando Juan el Bautista empezó a hablar, era Dios hablando nuevamente. Era la voz profética de Dios invitando a los hombres al arrepentimiento. Era Dios hablando al pueblo nuevamente. Y es por eso que cuando hablaba, dice que las multitudes se agolpaban.
porque era Dios hablando nuevamente por medio de Juan el Bautista. Juan el Bautista era un profeta de fuego, ¿sí? Con las características como las de Elías, ¿sí? El mismo ángel Gabriel anunció el nacimiento de Jesús, como también anunció el nacimiento de Juan el Bautista. Lucas 1:13. Así como el ángel Gabriel anunció el nacimiento de Jesús, también anunció el nacimiento de Juan el Bautista. El ángel Gabriel anunciando el nacimiento de Juan el Bautista, ahí en Lucas 1:13, puede buscarlo, por favor. ¿Lo tienen? Lucas 1:13. Pero el ángel le dijo: Zacarías, no temas, porque tu oración, dice, ha sido oída, y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo, y llamará su nombre Juan. Y tendrás gozo y alegría, y muchos se regocijarán de su nacimiento, porque será grande delante de Dios. No beberá vino ni sidra, y será lleno, miren, lleno del Espíritu Santo. Aún desde el vientre de su madre, dice, y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan, es decir, que se vuelvan al Señor, al Dios de ellos, e irá delante de él con el espíritu y el poder ¿de quién? De Elías, para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y de los rebeldes a la prudencia, de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Dijo Zacarías al ángel: ¿en qué, dice, conoceré esto? Porque yo soy viejo y mi mujer es de edad avanzada. Respondió el ángel, le dijo: yo soy Gabriel, que estoy delante de Dios, y he sido enviado a hablarte y a darte estas buenas nuevas. Y ahora quedarás mudo y no podrás hablar hasta el día en que esto se haga, por cuanto no creíste mis palabras, las cuales se cumplirán a su tiempo. Isaías decía, el tiempo se ha cumplido, ¿no? Juan el Bautista es el Elías profetizado. ¿Entienden, mis hermanos? Es lo que Malaquías profetiza. Y esto también no solamente lo profetiza Isaías, Malaquías, pero también, ¿quién habló de Juan el Bautista? Jesús también habló. En Mateo 11:9, no lo busque. Dice así: ¿pero qué saliste a ver? ¿A un profeta? Si os digo, más que profeta, porque este es de quien está escrito: he aquí yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual prepara tu camino delante de ti. De cierto os digo, entre los que nacen de mujer no se ha levantado, miren Jesús, otro mayor que Juan el Bautista, pero el más pequeño en el reino de los cielos, mayor es que él. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan, porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan. Y si queréis recibirlo, él es aquel Elías. Ahí está de vuelta Jesús diciendo, él es aquel Elías que había de venir. El que tiene oído para oír, oiga. Ahí estaba. Él era ese Elías que Malaquías está profetizando en el Antiguo Testamento. Fue un profeta, mis hermanos, valiente, un profeta ferviente, de fuego, ¿sí? Él era un profeta con las características como las de Elías. ¿Recuerdan Elías? ¿Cómo era ese varón? Ese varón exponía al pueblo y le decía, decídanse y dejen ya de estar teniendo una dualidad de pensamientos, si van a servir a Baal o van a servir a Dios. Era un profeta de fuego, es más, su partida fue en carros de fuego, lo que la Biblia nos dice. Por eso la característica que se identifica con Juan el Bautista, ¿no? Es Elías, ¿no? Por eso se identifica con Elías. Un hombre de fuego era Juan el Bautista, lleno del Espíritu Santo, apasionado, con un celo de hacer volver a las personas a Dios, de que se arrepientan, de que se vuelvan a Dios. Y podemos notar que hay en las vidas de Juan el Bautista, como en la vida de Jesús, hay cosas paralelas. Muchas cosas tienen en común Jesús y Juan el Bautista. Vemos que el mismo ángel Gabriel, lo que tienen en común, que el mismo ángel Gabriel anunció su nacimiento. Es más, tienen en común lazos sanguíneos, eran primos, ¿sí?
Elizabeth por Elizabeth y por María. Se llevaban entre Jesús y Juan el Bautista 6 meses de diferencia. Es decir, que tenían la misma edad. Crecieron de una manera similar, eran similares. ¿Sí? Lucas 9:18. La gente decía que Jesús era Juan el Bautista, por eso digo que eran muy similares. La gente pensaba que Jesús era Juan el Bautista. Miren, Lucas 9:18. Dice, aconteció que mientras Jesús oraba aparte, estaban con él los discípulos y les preguntó diciendo, ¿quién dice la gente que soy yo? Y ellos respondieron, ¿cómo respondieron? Unos, Juan el Bautista. Entonces, tenían muchas cosas similares y por eso la gente decía que Jesús era Juan el Bautista. Otros Elías, ahí está, mirá, otros Elías. Y dice que algún profeta de los antiguos que ha resucitado, él les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy? Y ahí se levanta, ¿no? Pedro y le dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, ¿no? Y vemos lo similar que eran tanto Jesús como Juan el Bautista y como ahí también Elías, ¿no? En su niñez también eran similares. Lucas 1:80, miren lo que dice. La niñez de Juan el Bautista. Lucas 1:80 dice, y el niño crecía y se fortalecía en espíritu y estuvo en lugares desiertos hasta el día de su manifestación a Israel. Ahí dé la vuelta nomás en su Biblia, Lucas 2:52, la niñez de Jesús. Y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y con los hombres. Es decir, que eran similares también en su niñez. Y ambos anunciaron el reino de los cielos. Su mensaje es llamar a los hombres al arrepentimiento. Jesús también llamaba, ¿no? El mensaje de Juan el Bautista era arrepiéntanse. El mensaje de Jesús es el reino de los cielos se ha acercado, arrepentidos, ¿no? Jesús también, ¿no? Y la diferencia entre Juan el Bautista y Jesús es que el anuncio que ellos hacían, tanto Juan como lo hacía Jesús, el anuncio era el mismo, que se vuelvan a Dios, el arrepentimiento, pero la diferencia es que Jesucristo quita el pecado del mundo, ¿no? Es lo que dice Juan. He aquí el Cordero que quita el pecado del mundo. Él viene, mis hermanos, con un propósito, Jesús, a quitar y a llevar cada uno de nuestros pecados. Cada uno de los pecados que hemos cometido, ¿no? Él viene a llevarlos y a quitarlos, porque Él es el Cordero inmolado que viene a llevar, no a cubrir, sino a quitar el pecado del mundo, ¿sí? Juan bautizó en agua, pero Jesús bautizó en Espíritu Santo y fuego. Ambos de los dos eran célibes, ¿sí? Los dos tuvieron discípulos, tuvieron seguidores, los dos fueron encarcelados. Uno fue decapitado y el otro fue crucificado. En diferentes momentos los dos fueron asesinados y ejecutados. Juan a los 30 años, Jesús a los 33 años. ¿Sí? Eran primos, tenían la misma edad. Y si eran primos, eran como hermanos, ¿no? ¿No le pasó tener un primo en su casa? Yo tenía un primo que venía siempre a casa y era como un hermano más, ¿no? Y estaba ahí, jugaba con nosotros, comía, ¿no? ¿Quién no tiene, no, un primo que venía a casa a jugar? Bueno, Jesús y Juan el Bautista, desde niño, eran primos, jugaban, su niñez, eran como hermanos, ¿sí? Cada uno desempeñó una función importante, ¿sí? Y vemos que Juan el Bautista se identificaba con Elías, ¿sí? Así como cuando éramos chicos nosotros, ¿no? Que, no sé, te identificabas con un superhéroe, ¿no? Puede ser Superman, Spiderman, y te comprabas, ¿no? Y te identificabas. Bueno,
Juan el Bautista se identificaba con Elías. Y esto no lo estoy inventando, en la Biblia está. Segundo libro de Reyes, capítulo 1, verso 7. Segundo libro de Reyes 1:7 dice: entonces él le dijo, ¿cómo era aquel varón que encontrasteis? Y os dijo tales palabras. Y ellos le respondieron, un varón que tenía un vestido de pelo y ceñía sus lomos con un cinturón de cuero. Entonces él dijo, es Elías, el tisbita. ¿Sí? ¿Y cómo se vestía Juan? Y vivía en el desierto. La Biblia nos dice que Juan se vestía con pieles de camello, ¿no? Y con un cinturón de cuero. Y se alimentaba de langostas, ¿no? Y de miel silvestre. Él estaba en lugares en desierto, por eso tenía esa vestimenta. Marcos 1:4 dice, bautizaba Juan en el desierto, Marcos 1:4, el Evangelio de Marcos, bautizaba Juan en el desierto y predicaba el bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados. Y salían a él, miren, toda la provincia de Judea y todos los de Jerusalén, y eran bautizados por él en el río Jordán, confesando sus pecados. Y Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos y comía langosta y miel silvestre. Y Jesús mismo lo describe a Juan el Bautista como el mayor de los profetas. Ahora la pregunta es, con esta introducción, ¿qué nos enseña a nosotros Juan el Bautista? ¿Y qué puedo aprender yo de la vida de Juan el Bautista, de la fe de Juan el Bautista? ¿Qué me enseña a mí la vida de Juan el Bautista? La vida de Juan el Bautista me enseña que fue un hombre humilde y sumiso. Juan 1:19. Fue un hombre humilde y sumiso. Juan 1:19. ¿Lo tienen? Este es el testimonio de Juan. Cuando los judíos enviaron, dice, de Jerusalén sacerdotes y levitas para que le preguntasen, ¿tú quién eres? Confesó y no negó, sino que confesó. Miren qué humildad. Yo no soy el Cristo. Y le preguntaron, ¿qué pues? ¿Eres tú Elías? Y dijo, no soy. ¿Eres tú el profeta? Y él respondió, no. Le dijeron, pues, ¿quién eres? Para que demos respuesta a lo que nos enviaron. ¿Qué dices de ti mismo? Y dijo, miren lo que dijo. Yo soy la voz de uno que clama en el desierto. Enderecen el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Y los que habían sido enviados eran de los fariseos. Y le preguntaron y le dijeron, ¿por qué pues bautizas si tú no eres el Cristo, ni Elías, ni el profeta? Juan le respondió diciendo, yo bautizo con agua. Mas en medio de vosotros está uno, quien vosotros no conocéis, este es el que viene después de mí, dice, el que es antes de mí, el cual, miren, la humildad que tenía Juan, yo no soy digno, dice, de desatar la correa del calzado. Estas cosas sucedieron en Betábara, al otro lado del Jordán, donde Juan estaba bautizando. Fue un hombre directo, no dio vuelta. La respuesta dijo que no era el Mesías. Citó a Isaías, ¿sí? Y él fue el que dijo, es necesario que Él sea el que crezca y que yo mengüe. Entonces vemos, ¿qué podemos aprender de Juan el Bautista? Que era un hombre sumiso, un hombre humilde, que él dijo, es necesario que yo mengüe y que Él crezca. Qué diferencia, ¿no? Vemos un Juan el Bautista humilde, con los que hoy en día se dicen llamar siervos de Dios, que sacan sus credenciales para mostrar que son apóstoles, profetas, que son arcángeles, ya no sé qué más son. Sacan sus credenciales para mostrar que son pastores, que son esto, que son aquello. Pero qué diferencia con Juan el Bautista, que dice, yo solo soy una voz que clama en el desierto.
y que no siquiera soy digno de desatar el calzado de sus pies. Hoy se presentan como grandes, pero con arrogancia. Soy el apóstol fulanito de tal, el querubín fulanito de tal. Buscan título, buscan reconocimiento, buscan fama. Pero un hombre como Juan el Bautista, y dicho por Jesús, no habrá mayor profeta como Juan el Bautista, un hombre humilde. Dice Jesús que es el mayor de los profetas. Pero él mismo dice, no soy el Cristo. Y hoy muchos se sacan credenciales buscando reconocimiento. Juan el Bautista nos enseña, hermanos, que él no buscaba el reconocimiento de los hombres. Él no buscaba un lugar, un puesto, el ser visto. Él solo hacía lo que tenía que hacer. Él no buscaba el ser reconocido. Es lo que decía, yo estoy acá para servir. Y acá ni siquiera soy digno de desatar el calzado. Lo que estaba diciendo Juan ahí en simples palabras, mis hermanos, yo no estoy acá para recibir la gloria. Yo estoy acá para allanar el camino. Para allanar el camino para aquel que merece toda la gloria y toda la honra. Para eso estoy acá. Para allanar el camino para aquel que es el único que debe ser adorado y el único que debe ser exaltado. Para eso estoy acá, para allanarles el camino y para darle toda la gloria y la alabanza que solo Jesucristo merece. Esa, mis hermanos, debe ser nuestro aprendizaje de Juan el Bautista. Esa debe ser nuestra visión como siervos del Señor. ¿Sí? No estamos en el ministerio para ser reconocidos, para que nos admiren. Estamos aquí para que la única gloria se la lleve Jesús. Él es el que se merece. Una humildad que nos enseña Juan el Bautista. Pero no solamente era un hombre humilde y sumiso, sino que era un hombre consagrado y lleno del Espíritu Santo. Un hombre consagrado y lleno del Espíritu Santo. Lucas 1:15 dice, porque será grande delante de Dios, dice. No beberá vino ni sidra y será lleno del Espíritu Santo, aún desde el vientre de su madre. ¿No? ¿Recuerdan ahí cuando se encuentra, ¿no?, el vientre de María y de Elizabeth, ¿no?, que saltan, ¿no?, los vientres ahí, ¿no? Será lleno, dice, del Espíritu Santo y desde el vientre, dice, de su madre. Un hombre lleno del Espíritu, un hombre de fuego, un hombre valiente. No buscó complacer a nadie, solamente buscó hacer la voluntad de Dios. Tal así que las multitudes se agolpaban a escuchar a Juan el Bautista, así como se agolpaban a escuchar a Jesús. Lucas 3:7, miren. Él no buscaba la aprobación de los hombres. Él quería hacer la voluntad de Dios y dar el mensaje que tenía que dar y hacer lo que tenía que hacer como la voz profética de Dios. Lucas 3:7 dice, y decían a las multitudes que salían para ser bautizadas por él, oh, le decía, generación de víboras, ¿quién nos enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Y no comencéis a decir entre vosotros mismos, tenemos a Abraham por padre, porque os digo que Dios puede levantar hijos de Abraham, aún de estas piedras. Y ya también el hacha, dice, está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto se corta y se echa en el fuego. Cuando las multitudes, en otra versión lo voy a leer, miren, esta versión es NTV, que la pongan por favor. Miren esta versión como dice este texto. Cuando las multitudes acudieron a Juan para que los bautizara, miren el mensaje, les dijo, camada de víboras, ¿quién les advirtió que huyeran de la ira de Dios que se acerca? Dice, demuestren, dice, con su forma de vivir que se han arrepentido de sus pecados y han vuelto a Dios. No se digan simplemente el uno al otro, estamos a salvo porque somos descendientes de Abraham. Eso no significa nada, porque les digo que Dios puede crear hijos de Abraham de estas mismas piedras. Ahora mismo el hacha del juicio de Dios está lista para cortar las raíces de los árboles. Así es, todo árbol que no produzca buenos frutos será cortado y arrojado al fuego, dice la Nueva Traducción
viviente. Nueva traducción viviente, NTV. Por eso, mis hermanos, Juan no buscaba complacer a nadie. Y el mensaje, ¿se imagina usted, no? Esté ahí y se escuche de Juan. Generación de víboras, ¿quién les ha enseñado? Ese era el mensaje. Y en estos días, mis hermanos, sufrimos de un evangelio diluido por complacer a las personas que le hacen cosquillas en el oído. Un mensaje diluido que no hacen que los hombres se arrepientan, donde el enfoque es netamente terrenal, cuando el reino de los cielos es anunciado. Mis hermanos, cuando el evangelio es predicado, hacen que cuando la palabra de Dios es expuesta y el evangelio es anunciado, hace que los hombres se arrepientan, hace que los hombres se vuelvan a Dios. Cuando el evangelio es anunciado sin ser diluido, tal así como Juan lo predicaba, sin ser diluido, sin quitarle nada, ¿no? Pero hoy vemos mensajes, no, que no se van a ir, se van a sentir mal, ¿no? O mensajes que le inflen el ego, ¿no? Que vos podés, vos vas a hacer esto, y salen así de inflados, ¿no? Y le hacen cosquillas a los oídos, porque por eso se agolpan las multitudes por esos mensajes. ¿Por qué? Porque es lo que quieren escuchar, pero no quieren escuchar. Arrepiéntanse, dejen de fornicar, dejen los pecados, abandonen esa manera de vivir. No quieren ese mensaje. No lo quieren. Abandonen esa vida y vuélvanse a Dios. Hoy vivimos tiempos donde a la gente le gusta que le rasquen el oído. Pablo le dice a Timoteo, segunda de Timoteo 4:1 le dice, segunda carta a Timoteo 4:1. Dice así la palabra de Dios: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que va a juzgar, dice, a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. ¿Qué le dice el apóstol Pablo a Timoteo? Predica la palabra, mira. Que inste, dice, a tiempo y fuera de tiempo, dice, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque va a venir un tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, es decir, el evangelio, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad el oído y volverán a las fábulas. Pero tú, le dice Timoteo, sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. ¿Sí? ¿Quieren escuchar esos mensajes que le rascan el oído, dice el apóstol Pablo, que no los confrontan a cambiar? Y eso, mis hermanos, no es el verdadero evangelio. Porque nosotros hemos creído al anuncio del evangelio. A nosotros nos han predicado el evangelio. Y por eso hoy podemos decir que hemos cambiado. Por eso hoy podemos decir que tenemos un estilo de vida diferente. ¿Por qué, hermano? Porque hemos abandonado el pecado, ¿no? Y hemos cambiado de dirección hacia Dios. ¿Por qué? Porque nos anunciaron el evangelio y nos resplandeció en nuestro entendimiento la luz del evangelio, porque estábamos en tiniebla, y al resplandecer esa luz, mis hermanos, nuestro entendimiento es alumbrado y podemos ver. Si no, no podíamos ver, seguiríamos estando en tinieblas. Y hemos creído, cada uno de nosotros, a este anuncio, pero ¿saben qué? Tuvimos que ser confrontados. Nos dolió cuando nos confrontaron, cuando nos dijeron la verdad. Y Pablo dice que si alguno no anuncia este evangelio y predica otro evangelio, el mismo apóstol Pablo en sus cartas a los Gálatas le dice, sea anatema. Aquel que no anuncia el evangelio sea anatema. ¿Qué quiere decir? Sea maldito. Aquel que no anuncia el evangelio, el verdadero mensaje del evangelio. Mis hermanos, el verdadero mensaje del evangelio nos lleva a darnos cuenta que necesitamos el perdón de Dios, que necesitamos arrepentirnos de nuestros pecados y cambiar de dirección. Pero como les decía, hoy no, te dicen vas a ser exitoso, vas a hacer esto, vas a hacer aquello, y van diluyendo el mensaje. Ahí, como dice el pastor Chuy, un evangelio a la carta. No un mensaje
que lleve a las personas a un cambio, ¿no? Sino un mensaje que infla el ego de las personas, que es tergiversado, que no transforma ni cambia a nadie, porque siguen siendo los mismos. No se habla del pecado, no se habla del infierno. No, pero si vos hablas de eso porque sos un legalista, ¿no? Hablan que la gente se supere, que sea mejor, y ese no es el Evangelio. Hoy un mensaje, ¿no?, de que debes ser prosperado. Yo no estoy en contra de la prosperidad porque la Biblia está llena que habla de lo que es ser próspero. Pero Juan dice, amado, yo deseo que tú seas prosperado, pero así como prospera tu alma. Yo deseo que seas prosperado también, hermano y hermana, pero así como prospera tu alma. ¿Sí? No, que personas que vienen y dicen, mire, pastor, cómo Dios me bendijo con este auto. Gloria a Dios. Pero su vida no cambia. Siguen siendo los mismos. Tienen el auto, la casa, todo, pero su vida no cambia. Siguen iguales. ¿De qué sirve ser así? Por eso dice Juan, yo deseo que seas prosperado, pero así como prospera tu alma. Que tengas salud. Pero la Biblia enseña primero el reino de Dios y su justicia. ¿Y qué va a hacer? ¿Qué van a hacer esas cosas que estamos hablando, que son autos, casas? ¿Qué van a hacer? Son añadiduras, hermanos. Pero hoy cambian el énfasis. Ponen las añadiduras sobre Dios. Y la Biblia enseña que primero es el reino de Dios y su justicia. Y esas cosas sí van a venir por añadidura. Pero primero tiene que ser Dios. Y no poner encima las cosas materiales por el reino de Dios y su justicia. La superación personal, la motivación, el humanismo, está poniendo, ¿no?, ese mensaje por encima del reino de Dios. Están diluyendo el mensaje. Y Jesús mismo dijo, el reino de los cielos se ha acercado. ¿Y qué Jesús está esperando? Cuando dijo, el reino de los cielos se ha acercado. Por tanto, arrepiéntanse. Eso es lo que Jesús espera de cada uno de nosotros. El arrepentimiento. Un evangelio que redarguye. Segunda de Timoteo, ahí nomás, 3:14. Le dice Pablo a Timoteo, pero tú, en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido y que de la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Y acá dice, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Ese es el mensaje, mis hermanos. Toda la escritura, toda la palabra de Dios, todo el consejo de Dios, porque la palabra de Dios tiene el poder para transformar las vidas. Ese es el evangelio. La palabra de Dios es una espada que traspasa los corazones. La palabra de Dios hace un corte, mis hermanos, cuando es predicada la palabra de Dios, hace ese corte que, como les decía, nos duele. Porque cuando una espada hace un corte, se traspasa y duele. Y quedamos expuestos delante de Dios. Pero esa palabra tiene el poder para transformar a las personas. Cuando una espada traspasa, duele. Pero es la palabra de Dios que tiene el poder para transformar nuestra mente y nuestro corazón. Yo recuerdo en un campamento de jóvenes, estaba el predicador, estaba dando la palabra y yo estaba enojadísimo, me quería ir, molesto, inquieto, me quería ir. Y el líder de jóvenes que estaba ahí, le digo, yo me quiero ir, no sé, acá hablan de Dios todo y me robaron los chocolates, digo. No eran los chocolates, hermano. Y dice, dale, Nahuel, no son los chocolates. Es que la palabra
había penetrado en mi corazón. Había hecho un corte. Estabas en pecado, en fornicación. Fui expuesto y me quería ir. Quería salir de ese lugar. No quería estar. Y ponía excusa, ¿no? Que habían sido los chocolates. Pero mirá vos, ¿no? Que Dios, eso es lo que hace el Evangelio, hermano. Llega a los corazones, penetra y transforma la mente y el corazón. Y nos lleva a arrepentirnos y a reconocer, sí, Señor. He fallado, he pecado. Estoy lejos de ti, te necesito, Señor. No puedo más. Cámbiame. Y en ese campamento, ¿no? Me acuerdo, ¿no? Y yo decía, ¿quién le contó a este? No, pero estaba siendo ministrado por el Espíritu Santo, porque cuando la palabra es expuesta, el Espíritu Santo está ministrando, hermano. No es la palabra de nosotros, es la palabra de Dios, que tiene poder para cambiar las mentes y los corazones. ¿Sí? Y así pasó, mis hermanos, que fue el Señor moldeando, trabajando y sigue haciéndolo, ¿no? Y es lo que es mi anhelo también, que puedas venir a los pies de Cristo y Él te va a cambiar. Cuando vos le entregás tu vida, cuando vos le entregás tu familia, cuando vos le entregás tu matrimonio, cuando le decís, Señor, no sé cómo resolver esta situación, aquí te entrego esto, te entrego mi familia, te entrego mi matrimonio, no sé cómo resolverlo, pero vos sí sabés. Que Jesús te esté transformando en toda tu manera de vivir. Lucas 3:18. Lucas 3:18 dice, con estas y otras muchas exhortaciones anunciaban, con esta y muchas exhortaciones, anunciaban las buenas nuevas al pueblo. Entonces Herodes, el tetrarca, siendo reprendido por Juan, a causa de Herodias, mujer de Felipe, su hermano, y de todas las maldades que Herodes había hecho, sobre todas ellas añadió además, ¿no? Se encerró a Juan en la cárcel. Miren, Juan seguía. No solamente le decía generación de víboras, sino que iba a los que estaban en el palacio y les decía, ustedes también. Expuso los pecados de Herodes. Es lo mismo que yo me vaya allá en la Casa Rosada y esté ahí, ¿no? Lo expuso a Herodes de todas las malas acciones que estaba haciendo ante las autoridades civiles de ese tiempo. Si bien, mis hermanos, Dios nos manda a orar. La Biblia dice, oren por aquellos que están en eminencia, que están en autoridad, porque es una gran responsabilidad la labor que ellos están haciendo. Oren por ellos, porque no es nada fácil. Pero la iglesia también debe levantar la voz con aquellos que van en contra de los principios de Dios. Sí, la iglesia, porque nosotros no estamos a favor del aborto, porque la Biblia dice no matarás. No estamos a favor del matrimonio igualitario porque la Biblia enseña, ¿no?, que eso no es así, porque Dios lo creó, varón y hembra los creó, y así es, mis hermanos. Juan nos enseña a nosotros que era un hombre valiente, un hombre de fe, que fue y le dijo a Herodes, estás con la mujer de tu hermano, estás haciendo esto y aquello. Lo expuso, mis hermanos. Y así, mis hermanos, vemos la valentía que tenía Juan el Bautista. Y hasta que lo encarcelaron por decir la verdad, por decir y exponer lo que ellos estaban haciendo. Lo encarcelaron. Pero también vemos en la vida de Juan que Juan alcanzaba a los perdidos. Y la iglesia debe alcanzar a los perdidos. Eso tiene que hacer la iglesia, mis hermanos. Juan 1:6, miren lo que dice Juan, el Evangelio de Juan 1:6. ¿Lo tienen? Hubo un hombre enviado de Dios, dice, el cual, ¿cómo se llamaba? Juan. Este vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. No era él la luz, sino para que diesen testimonio de la luz.
era un testimonio de la luz, no era la luz, porque Jesús dijo, yo soy la luz del mundo. La luz de Dios estaba en él, ¿no? Él era testigo, ¿no? No era una estrellita que buscaba brillar, sino que la luz de Dios estaba en Juan, manifestaba la luz de Dios, porque era un hombre lleno del Espíritu Santo, para alumbrar a aquellos que estaban en tiniebla. Y eso es lo que tiene que hacer la iglesia, resplandecer. Jesucristo, ustedes son, dice, la luz del mundo. Y habla, ¿no?, en el Sermón del Monte. Pero mi pregunta es, ¿está en ti la luz de Cristo? Porque si está en ti la luz de Cristo, ¿qué debes hacer? Resplandecer, alumbrar, para alumbrar a los perdidos. Mateo 4:14 dice, para que se cumpliese, dice, lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo, tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, camino del mar al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles, el pueblo asentado en tinieblas vio gran luz, y a los asentados en región de sombra de muerte, luz le resplandeció. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Miren, mis hermanos, si en esta noche usted sale y ve la luna que está resplandeciente, es por el sol, ¿sí? Porque la luna no puede alumbrar por sí sola. Lo mismo pasa con nosotros, mis hermanos. Si Jesús no está en nuestra vida, nosotros no podemos alumbrar a nadie, porque Él es la luz que vive en nosotros, para poder resplandecer en aquellos que no tienen luz. Estamos en este mundo con un propósito, iglesia, de reflejar la luz de Cristo. Juan 5:35 dice, Él era antorcha que ardía y alumbraba. Miren cómo. Él era antorcha que ardía y alumbraba, y vosotros quisiste regocijar por un tiempo en su luz. Y la única forma que los hombres se vuelvan a Dios es con el mensaje del arrepentimiento, que se conviertan de las tinieblas a la luz. Así lo dice también el apóstol Pablo en Hechos, ¿no? Que se conviertan, ¿no?, de las tinieblas a la luz. No hay otra forma, hermanos, si no es por un mensaje que transforme, que convierta, que sane, que salve, que traiga vida. No es más que por el anuncio del Evangelio, el poder, el dunamis, el poder que tiene el Evangelio para transformar. Juan hizo un énfasis en Lucas 3:10. Miren, y la gente le preguntaba diciendo, entonces, ¿qué haremos? ¿Qué tenemos que hacer, Juan? Y él le respondió, le dijo, miren, la misericordia le enseñaba. Él les dijo, el que tiene 2 túnicas, dé al que no tiene. Enseñaba la vida social también, miren. Al que no tiene, ¿no? Y el que tiene que comer, haga lo mismo, comparta. Vinieron también unos publicanos para ser bautizados y le dijeron, maestro, ¿qué tenemos que hacer? Él le dijo, no exijan más, no cobren más de lo que está ordenado, dice. También le preguntaron unos soldados diciendo, ¿y nosotros qué haremos? Dice. Y él le dijo, no hagan extorsiones a nadie, no calumnien y contentados con vuestro salario. Miren cómo enseñaba, ¿no? Y él era esa voz que hablaba de parte de Dios. Pero llegó un momento en su vida que fue un momento de esos momentos únicos, épicos, vamos a decirlo así, donde tuvo que bautizar a Jesús, en donde tuvo esa revelación de la Trinidad. Ahí en Marcos 1:9 dice, aconteció, dice, en aquellos días que Jesús vino a Nazaret de Galilea y fue bautizado por Juan en el Jordán. Y luego cuando subía del agua, miren, vio abrirse los cielos y al Espíritu como paloma que descendía sobre él. Y vino una voz de los cielos que decía, tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Tuvo ese momento, ¿no?, de esa manifestación gloriosa, audible, tangible, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo en ese momento, Juan el Bautista, ¿no? Pero vemos cómo
cómo fue el final de Juan el Bautista. Juan, al señalar los pecados de Herodes Antipas, que se había quedado con la esposa de su hermano, Herodias, era la esposa de Felipe. Herodes adulteró con su cuñada, ¿sí? ¿Y qué pasó? Y odiaban a Juan, ¿no? Cuando expuso esto Juan, lo odiaban. ¿Y qué fue? Fue encarcelado en la prisión. Y ahí es donde Juan empezó a experimentar cosas que por ahí él no esperaba. Quizás como nosotros, en la vida de fe, experimentamos cosas que por ahí no esperamos, ¿no? Y hasta le entró la duda. Lucas 7:18, no lo busque, yo se lo leo. Miren, entró esa duda en Juan el Bautista. Un hombre de fuego, lleno de potencial. Los discípulos de Juan le dieron, dice, las nuevas de estas cosas. Y llamó Juan a 2 de sus discípulos y los envió a Jesús para preguntarle, ¿eres tú el que había de venir o esperamos a otro? Cuando Lucas 7:20 dice, cuando pues los hombres vinieron a él, dijeron a Juan el Bautista, nos has enviado a ti para preguntarte, ¿eres tú el que había de venir o esperamos a otro? El verso 21 dice, en esa misma hora sanó, dice, a muchos de enfermedades, plagas y de espíritus malos, y a muchos ciegos le dio la vista. Y respondiendo Jesús, les dijo, y háganle saber a Juan lo que ustedes vieron, lo que ustedes escucharon, que los ciegos ven, que los cojos andan, que los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el evangelio. Y bienaventurado es aquel que no halle tropiezo en mí. Háganle saber a Juan eso. Yo quisiera que en este momento reflexiones esto y que te pongas por un momento en los zapatos de Juan. Estaba encarcelado, querían su cabeza, estaba por ser decapitado, hermanos. Tengo que esperar a alguien más. Entró en la duda, pero Jesús le respondió, vayan, háganle saber esto a Juan, que los ciegos ven, que los sordos oyen y que a los pobres es anunciado el evangelio, pero bienaventurado aquel que no halle tropiezo en mí. Reflexiona por un momento en el lugar de Juan. Ponete en el lugar de Juan. El primo de Jesús, compartieron su niñez juntos. Y quizás dice, no, ya voy a salir de esta cárcel, Jesús me va a venir a buscar. Si llamó a estos pescadores que ni lo conocen, y yo que soy el primo, ¿no me va a venir a buscar a mí? Ponete un momento en el lugar de Juan. Juan sabía que Jesús era Dios. Él era su primo, fueron profetizados los dos por Isaías, voy a estar con él, pero no fue lo que él quizás esperaba. Llegaba esa duda, tengo que esperar a alguien más, y Jesús le dijo, no tenés que esperar a nadie más, Juan. Fue llevado a la prisión Juan el Bautista, ¿saben? Simplemente por decir la verdad y hacer lo correcto, por hablar la verdad y hacer la voluntad de Dios. Y finalmente la vida de Juan fue decapitado por un capricho de esa mujer que danzó para Herodes y pidió la cabeza de Juan el Bautista en un plato. ¿Qué nos enseña la vida y la fe de Juan el Bautista? Quizás estás esperando o estás decepcionado de Jesús y Jesús te dice, no tienes que esperar a nadie más. No tienes que esperar a nadie. Quizás sucedieron cosas que no esperabas, que ni siquiera imaginabas que iban a acontecer. Un diagnóstico, una pérdida de un familiar repentina, no sé, un divorcio, te desanimó, falta de fuerzas, estás atravesando una enfermedad, algo que nunca esperaste. Y Jesús te dice, no tienes que esperar a nadie más.
sigue creyendo, sigue confiando. No tienes que esperar a nadie, porque Jesucristo mismo dijo, bienaventurado aquel que no haya tropiezo en mí. ¿Qué significa? Bienaventurado aquel que no recibe aún lo que espera de mí. Y sigue confiando y sigue creyendo en mí. A pesar de las circunstancias difíciles que a veces la vida nos pone, ¿no? Bienaventurado, dice Jesús, aquel que sigue confiando, sigue creyendo frente a las adversidades de la vida, frente a las pruebas. Mis hermanos, Jesucristo nos dice, no tienes que esperar a nadie más. La voluntad de Dios fue que Juan el Bautista fuera decapitado. La voluntad de Dios fue que Jesucristo fuera crucificado. Jesucristo mismo ahí en el monte, ¿no? En el Getsemaní le dice, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no se haga como yo quiero, sino que se haga tu voluntad. Y fue a la cruz. Y no hay tropiezo, mi hermano y mi hermana, cuando nosotros ponemos nuestra vida en las manos de Dios. Ni siquiera un diagnóstico, ni siquiera la muerte, nada, porque la muerte en el cristiano no es un punto final, sino como dijo el apóstol Pablo, el morir para mí es una ganancia. No termina ahí. No nos define una circunstancia o lo que estemos pasando. No nos pone un punto final la muerte. Porque la palabra de Dios dice que cielo y tierra pasarán, mas mis palabras no pasarán. ¿Y qué pasaría por la mente de Juan, ¿no? Encarcelado en los últimos instantes de su vida, por ser decapitado en esa circunstancia? ¿Qué pasaría, no? Por la mente de Juan. ¿Qué pasaría, no? ¿Qué pasa por nuestra mente, no? Cuando pasamos circunstancias, ¿no? Seguimos confiando, seguimos creyendo. Mateo 16:25 dice, porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. Es decir, mi hermano, que la historia de Juan no terminó ahí. No fue un punto final para Juan, sino que Juan halló la vida. Y mi pregunta es, antes de terminar este mensaje, ¿has perdido tu vida para hallar la vida de Jesús? Bienaventurado el que en mí no halle tropiezo. Te pregunto nuevamente, ¿has perdido tu vida para hallar la vida de Jesús? Quizás no es así literalmente como Juan, que fue decapitado, ¿no? Pero quizás tus propias metas, tus propios anhelos, tus sueños, perder eso que tanto anhelás para hallar la verdadera vida que se encuentra en Dios. No, Juan no perdió, sino que halló la vida y valió la pena, porque posteriormente Cristo murió y resucitó. Estoy seguro que le dijo, entra al gozo de tu Señor, Juan. Mateo 27:52, miren lo que dice. Y se abrieron los sepulcros, y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron. Y saliendo de los sepulcros después de la resurrección de él, vinieron a la santa ciudad y aparecieron muchos. Así, mis hermanos. La circunstancia de Juan no cambió. Quedó en prisión y sentenciado a muerte. ¿Sí? Y Jesús le dijo, díganle a Juan que no espere otros, que soy yo. Y muchas veces nosotros no queremos enfrentar cosas y desearía, ¿no? que no pasáramos por situaciones difíciles. Pero Dios está en medio de esas situaciones, hermanos. Aun cuando las circunstancias parecen que no cambian,
en esta noche quiero que no te decepciones, que sigas esperando, porque no tienes que esperar a nadie más. Él ya vino, Él ya murió, Él ya resucitó. Él dijo, consumado es. Él ya hizo todo lo que tenía que hacer y no tenemos que esperar a nadie más. Porque la Biblia dice que en ningún otro hay salvación. No hay ningún nombre dado a los hombres en quien podamos ser salvos. Jesucristo dijo, yo soy el camino, soy la verdad y la vida. En ningún otro hay salvación, no tienes que esperar a nadie más. Espera en Jesucristo, créele a Él, conócelo, síguelo. En Él no hay tropiezo. Porque Él quiere ser tu Salvador. Él es el que nos perdona y Él es el que nos espera con un banquete, mis hermanos. Y quizás por tantas circunstancias que pasamos llega un momento de desgaste, sí, pero recordá lo que dice Isaías 40:28. Con esto cierro, ¿sí? Isaías 40:28 dice, ¿no has sabido? ¿No has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? Él no desfallece ni se fatiga con cansancio. Y su entendimiento, dice, no hay quien lo alcance. Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. Los muchachos se fatigan y se cansan. Los jóvenes flaquean y caen. Pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas. Levantarán alas como las águilas. Correrán y no se cansarán. Caminarán y no se fatigarán. Es palabra de Dios para nosotros. Si esperas en el Señor, remontarás, dice, vuelo como las águilas. Que nuestra esperanza y nuestra confianza esté en aquel que dijo, no tienen que esperar a nadie más. A Jesucristo, mis hermanos. Que podamos acudir a Él en esta noche. No sé qué estés pasando. No sé cómo te encontrás. No sé cómo llegaste a este lugar. No sé cuál fue la intención de tu corazón en venir a este lugar hoy. Quizás necesitas que oren por tu vida, estás pasando una situación que no querés decirle a nadie, no te animás a contar lo que te está pasando. Quizás hay situaciones en tu corazón que el Espíritu Santo en esta noche quiere ministrar. No las sé, pero Dios sí las conoce. Y el Espíritu Santo de Dios es el que ministra su pueblo, su iglesia. Es Él. Acércate a Él. Acércate a Dios con corazón sincero. No porque te lo diga yo, sino acércate por una decisión voluntaria de acercarte a su presencia y decirle, Señor, acá estoy. Con mis afanes, Señor. Con mis luchas personales. Y quiero un renuevo de ti, Señor. Quiero que me renueves como las águilas. Quiero que esa palabra que dice en Isaías, que levantarán vuelos como las águilas, sea una realidad en mi vida, Señor. Que puedas acercarte a la presencia del Señor en esta noche.